Bueno, muchísimas gracias, Emma, por tu presentación. Es un placer estar aquí esta tarde, así que gracias a todos. Gracias sobre todo a la Academia Joven de España, ¿no?, por su amable invitación y poder formar parte de estas interesantísimas jornadas que nos encontramos hoy todos compartiendo, con un título tan sugerente que ya se ha mencionado varias veces a lo largo del día de hoy, ¿no?, pero que verdaderamente creo que es un acierto el poder tener esta ocasión de compartir disciplinas tan diferentes, cruzando esas fronteras, ¿no?, que no son solo disciplinarias, sino también algunas veces, pues bueno, incluso como yo voy a intentar plantear en estos brevísimos 15 minutos de los que dispongo, incluso un poco temporales, ¿no? Y yo voy a hablar, como bien comentaba Emma, del arte. El pasado 25 de marzo del 2022, y permitidme que lea, pero bueno, así me ciño mejor a estos minutos de los que dispongo. El pasado 25 de marzo del 2022, el periódico Le Monde dedicaba en su sección cultural un artículo a la actividad de las artistas ucranianas durante la guerra. El conflicto acababa de estallar tan solo unas semanas antes, ¿no?, el 24 de febrero, pero desde muy pronto el exilio pues, se establecería como una alternativa a quienes podían o querían huir de los horrores de la guerra. Con todo, algunas personas como la artista Aleftina Kazkidze han decidido no exiliarse, pues permanecer puede ser también una opción para algunos, aun sabiendo que la vida puede acabarse en cualquier momento. La imagen que acompañaba al artículo, ¿no?, que es la que vemos en pantalla, nos muestra Our World, un mundo protagonizado por el enfrentamiento bélico producido entre Rusia y Ucrania, como bien sabemos, ¿no?, y las potencias occidentales, mientras que a los ojos de Kazkidze, pues otros países quedan al margen y como orbitando en torno a una situación que actualmente nos afecta de forma muy directa a todos, ¿no? Una situación, ante todo, que los ucranianos y ucranianas no pierden la esperanza de que se resuelva, sobre todo pronto. Pero de este dibujo hace ya más de 7 meses y la guerra continúa, aunque Kazkidze se resiste a exiliarse, a pesar de haber recibido unas 1000 ofertas de residencia desde Portugal, por ejemplo, hasta Suecia. Desde su punto de vista, abandonar el territorio no resuelve el problema. Al exilio no puede llevarse todo su país y todo lo que ello conlleva. Y comentaba, ¿no?, ella comentaba que asume que no hay ningún lugar seguro para ella que no suponga una huida, un sentimiento de culpa o una sensación de terror constante. Sin duda es ese sentimiento, el de culpa, al que muchas veces se han tenido que enfrentar las personas exiliadas, provocado por querer anteponer la vida, ¿no?, o lo que es lo mismo, por la salida forzosa del país, pero también condicionado por la necesidad impuesta de dejar atrás todo lo vivido y todo lo que conlleva esa experiencia. Una experiencia que no es única de la población ucraniana. Lamentablemente, el siglo XXI está siendo testigo de numerosas movilizaciones, como también lo fue el siglo pasado. Ya Edward Said definió el tiempo que vivimos como consecuencia de su guerra moderna, cito, ¿no?, sus palabras, su imperialismo y las ambiciones casi teológicas de los gobernantes totalitarios, convirtiéndolo en la era del refugiado, de la persona desplazada y también de la inmigración masiva. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la CEAR, comunica en su informe anual del 2022 el alto número de estos desplazamientos forzosos. Esto es debido a guerras. Los desplazamientos forzosos no se producen debido a las guerras, a las persecuciones, a las violaciones de los derechos humanos y también a las consecuencias del cambio climático, ¿no?, que ha abierto esta mañana nuestra sesión de la jornada. Y cómo no, tendríamos que añadir también las consecuencias de las pandemias o de la pandemia que hemos vivido recientemente. A mitad de 2021, la cifra de estos desplazamientos, ¿no?, alcanzaba los casi 86 millones de personas, elevándose en lo que llevamos de 2022 a más de 100 millones, acrecentado especialmente por la guerra de Ucrania, que un mes más tarde de iniciarse, ¿no?, ya contaba con 4 millones de desplazados hacia el exterior y 6,5 millones de desplazados hacia el interior, ¿no? Y Fernando nos hablaba también un poco de esos desplazamientos, de las 30.000 personas que hay en España movilizándose por consecuencias del cambio climático. A esta diáspora ucraniana debemos sumar además otros movimientos, como por ejemplo, y estaréis pensando en los del pueblo sirio, el éxodo de la población afgana, las movilizaciones de Etiopía, ¿no?, o los desplazamientos también de Venezuela y Colombia, por citar tan solo algunos. Said tenía razón. Nuestro tiempo está marcado por las diásporas, los exilios y las migraciones.
ya el siglo XX, en el que escribía el intelectual palestino-estadounidense, presenció periodos de desplazamiento, desde los primeros refugiados de la Gran Guerra, ¿no?, que contaba ya con unos 10 millones de personas, hasta el gran éxodo de la Segunda Guerra Mundial, que en mayo de 1945 contabilizaba en Europa más de 40 millones de refugiados, pasando, como no, por la Guerra Civil Española, que provocó casi 1,5 millones de exiliados, ¿no? Perdón, medio millón de exiliados, que es una cifra mucho más pequeña, pero también un territorio mucho más reducido. La desazón que el exilio produjo en ellos ha quedado plasmada en numerosos testimonios de los republicanos españoles, muchos de los cuales pues, nos pueden evocar los relatos actuales del pueblo ucraniano o de la población afgana. En mayo de 1939, la artista valenciana Manuela Ballester, exiliada como causa de la Guerra Civil Española que estamos comentando, ¿no?, primero se exilia en México y posteriormente a Berlín, anotó en sus diarios muchos de estos sentimientos y el desasosiego de dejarlo todo atrás. Y decía: Toulouse, día 2 de mayo, martes, 1939. Ayer, día 1 de mayo, partió Renaud para París. Renaud era su marido. Primera etapa de nuestro camino hacia América. Aún en este momento estoy llena de dudas. No sé si iremos, mejor dicho, si llegaremos. Sin embargo, hoy he comenzado a sentir sobre mí físicamente esta realidad de nuestra partida. Estoy nerviosa. Un gran decaimiento me invade. En algún momento he llegado a creer que no podré resistir esto. Y esto es el exilio, ¿no? Manuela Ballester, al igual que otros muchos exiliados y exiliadas a lo largo de la historia, tuvo que enfrentarse a una nueva vida en un país que le era ajeno y con una cultura que no le era propia. Aún así, ella y el resto de republicanos españoles sobrevivieron al exilio. Algunos con la patria perdida siempre en el pensamiento o la maleta hecha por si se presentaba la oportunidad del regreso, otros con la voluntad de adaptarse al país de acogida. En cualquier caso, todos arribaron sin nada a las tierras que los recibirían. El trabajo era por entonces una prioridad para ganar algo de dinero que les permitiera comenzar a rehacer sus raíces. La artista Roser Bru, otra exiliada de la República Española que llegó a Chile en el verano de 1939, recordaba en una entrevista cómo fue esa adaptación profesional y económica, al tiempo que agradecía al país chileno la desinteresada acogida. Y decía, ¿no?, unos construyeron chimeneas curvas en casa de Avenida Lynch de Pablo Neruda, otros organizaron la pesca de camarones, otros hicieron industrias, puentes, edificaciones y algunos fuimos pintores. Cada uno se las arregló con estas dos tierras de las que estamos hechos, pero aprendimos a pertenecer. Fue un descubrimiento de América al revés y sin vencedores, pura generosidad. Así las cosas, las artistas se emplearon allí donde pudieron, intentando retomar las artes plásticas a través de profesiones que les eran cercanas. De este modo, la ilustración de revistas y editoriales fue una constante en el exilio republicano español, pues constituía, de alguna manera, ¿no?, un amplio campo en el que participar, aparte de ser algo más barato de producir, pues solo necesitaban papel y lápices, ¿no?, y también más cómodo para las mujeres porque podían hacerlo dentro del ámbito doméstico y no descuidar las tareas familiares. En consecuencia, el ámbito editorial se convirtió en una plataforma de difusión de sus obras y poco a poco, gracias a estas actividades artísticas, lograron hacerse un hueco en sus correspondientes panoramas culturales de acogida. Asimismo, la realización de estos dibujos les permitían estar en contacto con sus compañeros de experiencia exílica a través de los textos que se publicaban y las colaboraciones que realizaban, mantener vivo el espíritu de la lucha y a favor de la paz con sus creaciones y, por supuesto, conservar sus tradiciones y valores. De alguna manera, gracias al arte, estas creadoras conseguían cruzar fronteras, ya fueran geográficas, artísticas o identitarias. Es más, el arte se convierte así en una especie de refugio, no solo porque les permite expresar sus intereses artísticos y o manifestar ciertas denuncias políticas y sociales, sino porque también se convierte en el medio que les posibilita de una forma la vida, ¿no?, en el exilio, gracias a pequeñas remuneraciones económicas. De ahí que la producción artística de las republicanas exiliadas en Latinoamérica sea tan variada. Esta bascula desde las ya mencionadas ilustraciones que acabamos de ver en pantalla, ¿no?, hasta la creación de figurines de moda, mezclado con un interés por las culturas autóctonas, por supuesto, a las que se incorporaban, pasando por la pintura, la escenografía y el vestuario de danza y teatro, o la decoración de muebles y la creación de juguetes. Además, por supuesto, de la impartición de la docencia artística a diferentes niveles, sobre todo al nivel más elemental, ¿no?, y la enseñanza media.
Y es que la implicación de las artistas en los trabajos relacionados con la infancia fue muy frecuente, ya que por lo general se relegaba a las mujeres a estos ámbitos por considerarse natural y apropiado a su género. Así, no es de extrañar que en los primeros momentos del exilio artistas como Alma Tapia o Juana Francisca Rubio realizaran ilustraciones para niños e incluso para libros de texto, o que Remedios Varo, cuya obra vemos en pantalla, pues comenzara decorando y diseñando muebles y juguetes. Este fenómeno, en el que las artistas encuentran un hueco en el que intervenir, como estamos diciendo, ¿no?, a través de lo infantil, es algo intrínseco a la experiencia del exilio de las mujeres. Por trazar el paralelismo con el periodo más actual, ¿no?, y como he dicho al principio de mi intervención, intentar hacer ese traspaso de algo menos contemporáneo, ¿no?, de mediados del siglo XX al momento en el que nos encontramos, ¿no?, e intentar cruzar también esas fronteras geográficas y temporales, encontramos el nombre de la artista palestina residente en Siria, Somar Sayam, quien llegó a España en 2012. Tras pasar por Argelia, se asentó en Melilla para establecerse posteriormente en Granada, donde estudió Bellas Artes. Sayam recuerda que los primeros meses fueron muy difíciles y contaba: ahora siento que eran parte del viaje. Cuando llegué a Granada la situación mejoró. Aprendí el idioma, conseguí una plaza en un máster de Bellas Artes de la universidad y empecé a conocer gente. Más tarde se trasladó a Madrid, donde actualmente reside y trabaja, ¿no?, creando ilustraciones infantiles, también sobre temas relacionados con la migración o vinculados al mundo árabe. No obstante, no es fácil para Sayam encontrar un trabajo estable como ilustradora y refugiada. De ahí que, al igual que hicieran las artistas exiliadas en la República Española, ¿no?, que acabamos de ver, presente Sayam constantemente su obra a concursos que puedan difundirla. Un ejemplo de ello es el concurso celebrado por Cruz Roja Española en el 2020, titulado Refugio en Palabras y Colores, en el que Sayam consiguió el primer premio a la mejor pintura con una imagen que evoca aquellos momentos iniciales de su llegada a España, lejos de la guerra de su país, ¿no?, y que estamos viendo en pantalla. También algunas de las ilustraciones con papel recortado de la artista ucraniana, Eugenio Zoloto, hacen alusión a los momentos de la guerra, aunque en ese momento sin saberlo, cuando ella realiza esta portada, ¿no?, que ocurrirían más tarde. La portada de la versión en ucraniano del Fabricante de Muñecas, que es esta imagen que vemos en pantalla y que es un libro infantil para explicar el Holocausto, anticipa la destrucción que está teniendo lugar actualmente en el país del artista. Sin embargo, Zoloto prefiere emplear sus fuerzas y su energía en crear un arte más amable, según dice ella, ¿no?, dirigido a la bondad y el amor, un arte como refugio de todos aquellos sentimientos que sí quiere preservar, dejando a un lado el terror y el odio, ¿no?, y no perdiendo la esperanza. En cierta manera, estas imágenes pueden recordar a los grabados que también la artista exiliada María Teresa Toral realizaría a su llegada a México en 1956, tras salir de España y haber pasado por numerosas cárceles, ¿no?, entre ellas la prisión central de mujeres en Segovia en 1947. Sus temas predilectos fueron los relacionados con el mundo infantil, como vemos en pantalla, ¿no?, como también lo habían sido anteriormente y como queda patente en aquellos dibujos que realizó en las cárceles españolas, pero también dibujaría o vincularía esos grabados a la denuncia del fascismo y la guerra, que es otro de los grabados que vemos en pantalla, así como las vistas y escenas de México, que fue el país que le dio una nueva patria. Muchos fueron los exiliados y exiliadas republicanas españolas que mostraron su constante agradecimiento a los países de acogida y, en especial, ¿no?, en el caso del exilio republicano español en Latinoamérica, de 1939 a México. Pues su presidente Lázaro Cárdenas abrió las puertas de par en par para acoger a todos los refugiados españoles que quisieran establecerse allí. Para la artista Marta Palau, que vemos en pantalla, las dos figuras de arriba, para la artista Marta Palau fue un proceso doloroso que mostró en ocasiones a través de su producción artística. Después de realizar algunos viajes a España a finales de los años 70, Palau realizó una serie de grabados en los que mostraba a la España que había vivido durante esas visitas, ¿no?, y que no correspondía con la que ella recordaba haber dejado siendo niña, ¿no? El dolor de ver un país cercenado social y culturalmente queda mostrado en la obra que he hecho mención, Sellos de la España sellada, que son las dos superiores, ¿no?, parecido a lo que también hiciera la artista Rosersbrugg, que he mencionado anteriormente en su serie Made in Spain. Bueno, este dolor que estoy presentando aquí se resarce con las serigrafías que años después Marta Palau llevó a cabo en agradecimiento al general Cárdenas. Estas estuvieron acompañadas por una serie de textos, entre los que se encontraba un texto de ella misma que redactó y que decía: no fui consciente de lo que Lázaro Cárdenas había hecho por mis padres y por muchos otros republicanos españoles hasta años después de mi llegada a México.
No fui consciente de lo que significaba vivir en el exilio, lejos de una patria donde la justicia había sido pisoteada y arrastrada por el fascismo. Yo era demasiado pequeña cuando llegué a México para darme cuenta del dolor que representaba todo esto. Supe más tarde que Lázaro Cárdenas era el hombre que había dado una segunda patria y una nueva nacionalidad a los refugiados españoles. A mí me dio la única que he tenido siempre, pues la otra, la española, la había perdido antes de ganarla. En cualquier caso, la experiencia del exilio supone una identidad múltiple, como lo es para la cineasta afgana Sara Karimi, ¿no? Y estamos viendo en pantalla esos diferentes destinos que ha tenido su exilio, o al menos doble, correspondiente a la patria perdida y al nuevo país de acogida. Pero las heridas provocadas por este desplazamiento forzoso permanecen en mayor o en menor medida. Como diría Said, el exilio es un estado discontinuo del ser. A veces se añora un lugar y otras el único deseo es olvidarse de él y no rememorar los últimos tiempos vividos allí. ¿Por qué entonces investigar el exilio y las migraciones? ¿Por qué es necesario estudiar sus producciones artísticas y culturales? Bueno, pues porque nos ayudan a comprender lo que ocurrió en el pasado, las experiencias que vivieron estas personas, cómo se sintieron y qué impacto tuvo sobre sus vidas esa experiencia exílica. En consecuencia, nos ayuda a saber gestionar mejor nuestro presente para intentar paliar las desigualdades sociales, también de género y de procedencia, ¿no? Esos retos y objetivos que se encuentran hoy día recogidos e incluidos en la Agenda 2030 y que todos como científicos intentamos atender. Nos enseña, en definitiva, a ser más humanos con los otros, pues en ocasiones los exiliados y exiliadas pueden ellos mismos sentirse extraños en el lugar que han sido acogidos y simultáneamente los habitantes de este territorio pueden verlos también como extraños, ajenos quizás por no compartir la lengua, cultura y tradiciones, pero que pueden dejar de serlo al formar parte de nuestra sociedad. Aceptar al otro es crear una comunidad más multicultural, heterogénea, rica y diversa. Recibirlo y acogerlo es darle un nuevo hogar, una nueva patria. Pues no nos olvidemos, nosotros también fuimos exiliados. Muchas gracias.